Muy bien, aquí con mucha lluvia. ¿Y usted? Con un poquito de lluvia igual, igual, igual. Gracias. Vamos a ver. No sé si ya pudieron ver el Classroom. Sí, y ya me asusté, ¿Por qué se asustó? porque viera que como ya se me olvida todo, ¿verdad? Son Ujú. muchas cosas para leer. No, hombre, no, 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 no se asuste. Vamos a ver. Les voy a poner lo del Classroom y así lo podemos comprender juntos. Y si tienen alguna duda, pues igualmente háganmela saber y con mucho gusto la vemos, ¿les parece? Dentro del Classroom, ustedes tienen estos cuatro documentos. Si se dan cuenta, hay uno de sanciones tributarias, solo para complementar el tema de sanciones tributarias. Hay uno que es justo de la Superintendencia de Administración Tributaria, que tiene que ver con el tema de la determinación de la obligación tributaria. Para hoy había que leer el artículo 102, que es el proceso de consulta, ya lo habíamos abordado, ¿verdad? Vimos cómo inicia, cómo termina, recurso, ¿verdad? Y posterior a eso, pues venía el tema de la determinación de la obligación tributaria. Yo les había comentado un poquito sobre el tema y les había dicho que el tema de determinación de la obligación tributaria tiene la particularidad que por un lado está la parte, si lo queremos ver así, la parte sustantiva y por otro lado pues está la parte procedimental, ¿verdad? Entonces tenían que leer varios articulitos del Código Tributario. El objetivo del segundo parcial es poder ver todo lo que concierne al Código Tributario y poder terminar el Código Tributario previo a donde inicia la etapa judicial, que realmente son muy pocos artículos de la etapa judicial porque ya ahí nos vamos a 10 de carácter especial. Entonces, eh, con lo que tiene la determinación de la obligación tributaria, de hecho hoy la vamos a ver, si se dan cuenta, este solo es un documentito de respaldo en donde está un poquito más condensado el tema de determinación de la obligación tributaria. Entonces, nos menciona infracciones, derechos del contribuyente, que esos igual están dentro de los artículos, pero aquí lo importante es el proceso, ¿verdad? Ese es el proceso de infracciones. Bueno, este es el proceso de infracciones y sanciones, ¿verdad? Y lo importante en ese documento, pues es el proceso como tal, cuáles son las etapas de ese proceso cuando se verifica una sanción para poder imponer una sanción, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso de infracción como tal está, pues, que el auditor verifique, después que la administración tributaria conceda audiencia, que se aperture a prueba, que hayan diligencias para mejor resolver, que se emita una resolución, se notifica esa resolución y se puede plantear el recurso de revocatoria en materia tributaria. Ojo acá porque nosotros dentro de nuestra ley de lo contencioso administrativo, por la unificación del derecho administrativo, creo que lo estábamos platicando la semana pasada. No sé si lo platiqué con ustedes. Se establece desde que nace la ley de lo contencioso administrativo que hay una unificación, ¿verdad? Entonces, en relación al recurso de revocatoria y reposición, ahora, nuestra ley de lo contencioso administrativo nos da dos ámbitos de excepción, desarrolla en su artículo 17 y 17 bis. Jennifer Fabiola, ¿cuáles son esos ámbitos de excepción? Cuando usted esté preparada, Jennifer, la escuchamos.
Sí, licenciada. Ujú. Eh, es que no estoy muy segura, la verdad, pero creo que hay ámbitos de orden político militar y, bueno, la verdad solo ese me acuerdo, no sé si estaré equivocada, la verdad. Sí, está equivocada. Diego Estuardo García. Buenas tardes, licenciada. Los ámbitos de excepción son en materia laboral y en materia tributaria. Ahí estamos, en materia laboral y en materia tributaria. Materia tributaria, pues es nuestra materia. Se lo digo en razón del recurso de revocatoria y reposición. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando vemos acá el proceso de infracciones, ¿verdad? Para imponer una sanción, si se dan cuenta dentro de las etapas procesales al momento de emitir una resolución, ojo, ¿verdad? Porque ya lo habíamos visto el lunes, pero vamos a repasarlo nada más. El proceso administrativo inicia con una solicitud, ¿sí? Y puede iniciar ya sea de oficio o a solicitud. Pero en este caso, si se dan cuenta, el proceso de imposición de sanción no va a iniciar a solicitud de parte. ¿Por qué no? Porque nadie va a querer que le impongan una sanción, sino que inicia de oficio, con el accionar de la administración tributaria, de un órgano de carácter público, ¿verdad? Entonces, en este proceso como tal, pues hay ciertas etapas. Los procesos administrativos tienen una particularidad. Hay dos maneras de iniciarlo, ¿verdad? Que es de oficio o a solicitud de parte, y tienen que finalizar con una resolución. Esa resolución con que finaliza el proceso de carácter administrativo es susceptible de impugnación, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando vimos las sanciones, las infracciones, perdón, de carácter tributario, nosotros vimos que hay ciertas infracciones, están contempladas en el artículo 85, 86, que se les sanciona con el cierre temporal. ¿Se recuerdan? Y el cierre temporal del establecimiento pues tiene su propio proceso y para todas aquellas personas que no lo pusieron en el examen porque se mencionaba, ¿cuál es la sanción por no emitir facturas? ¿Verdad? Y entonces había un cierre temporal del establecimiento y para las personas que pusieron cierre temporal, el recurso, la resolución del cierre temporal es susceptible del recurso de apelación. Casi nadie lo colocó a las personas que pusieron cierre temporal. Pero bueno, dejando eso por un lado, volviendo al tema de las infracciones, pues entonces hay un proceso de sanción. Ese proceso de sanción, porque ya no lo vimos porque estaba posterior a los artículos que habíamos estudiado sobre la parte sustantiva del cierre temporal, perdón, de las infracciones. Entonces, este proceso, si ustedes se dan cuenta, nuestro código tributario, no sé si tuvieron la oportunidad de leer la determinación de la obligación tributaria, pero el código tributario en su parte procedimental administrativa es como bastante desordenado, ¿verdad? Pero este proceso de imposición de sanciones para todas aquellas que no están sancionadas con el cierre temporal del establecimiento, que son todas las del 94 y todo el listadito que vimos, ¿verdad? Tienen su propio proceso e inicia en el 132, pero sobre todo nos vamos al 144, 145, 146, ¿verdad? Em, y en donde están los recursos de carácter administrativo, que tanto el recurso de revocatoria como el de reposición en materia tributaria, claro está, es en el 154 de nuestro Código Tributario. Ahora, volviendo a lo que platicábamos en razón de la unificación del derecho administrativo, nos mencionaban ahí, bueno, los ámbitos de excepción son en materia laboral y en materia tributaria. Todas las demás resoluciones de la administración pública, corrección laboral y en materia tributaria, cualquier resolución de algún órgano de la administración pública, ya sea una entidad autónoma, descentralizada, ¿verdad? Centralizada, cualquier entidad de la administración pública que emita una resolución es susceptible del recurso de revocatoria y recurso de reposición.
y nos tenemos que ir a la ley de lo contencioso administrativo, con excepción de la materia laboral y materia tributaria. Eso quiere decir que nosotros, en nuestra materia tributaria, tenemos nuestro propio recurso de revocatoria. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A nuestros propios plazos de recurso de revocatoria para las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria. Entonces, si se dan cuenta, dentro del proceso de imposición de sanciones, ¿verdad? Al igual que en el proceso de cierre temporal, se recuerdan que la primera etapa era que el auditor verifica el incumplimiento. Hay una supervisión previa. Entonces, al momento de verificar ese incumplimiento o esa infracción de carácter tributario, se suscribe un acta y por medio del acta se inicia el proceso. Entonces, este proceso en particular inicia de oficio, no a solicitud de parte. ¿Qué es lo que sucede? Se le da una audiencia al infractor, que en este caso estamos hablando en materia tributaria, pues nosotros sabemos que el infractor va a ser el sujeto pasivo, pudiendo ser un contribuyente o un responsable, ¿verdad? Entonces se le da audiencia por un plazo de 10 días, se apertura a prueba por un plazo también de 10 días y recordemos que aquí nosotros tenemos medios de prueba, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son? Yo les platicaba el lunes que tenemos medios de prueba contemplados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Claudia Telles, ¿cuáles son estos medios de prueba? Licenciada, buenas tardes. Hola, Claudia. Hola. Estos medios de prueba están en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil y es la declaración de partes, declaración de testigos, el dictamen de expertos, reconocimiento judicial, como los medios científicos de prueba y las presunciones. Excelente. Entonces, esos son los medios de prueba. Tenemos 7 medios de prueba, ¿verdad? Entonces, apertura a prueba por un plazo de 10 días. Después se dan las diligencias para mejor resolver por un plazo de 15 días. Javier Cancinos. Buenas Javier. tardes, licenciado. Hola, Buenas Javier. tardes. Cuéntenos, las diligencias para mejor resolver. ¿Qué significa? ¿Qué son las diligencias para mejor resolver? Pues son diligencias, yo diría, extras a las ya realizadas para que juez o tribunal o órgano competente pueda resolver de la mejor manera. Son, digamos, diligenciamiento de medios de prueba, digamos, nuevos para una mejor resolución. ¿Se pueden diligenciar medios de prueba nuevos en las diligencias para mejor resolver, Jacqueline Adriana Reyes Contreras? Eh, Según tengo entendido, buenas tardes, licenciada. Según tengo entendido, no, porque solo se pueden diligenciar los que fueron ofrecidos en su momento. Para usted entonces, ¿qué esa etapa de las diligencias para mejor resolver, ahí, qué significa esas diligencias para mejor resolver? ¿Para qué sirve esa etapa? Es cuando el juez, o en este caso la administración tributaria, este, solicita otras, no medios de prueba, sino que otras, como dicen, no diligencias para tomar una mejor decisión en cuanto al caso concreto. Ok, Edwin Estrada, ¿usted tiene ahí la mano levantada? Sí, licenciada, buenas tardes. Tengo entendido de que acá se puede aplicar el tema de la aclaración o ampliación en alguna resolución cuando haya quedado ambiguo. No, 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 no. Aquí sí no, en esta etapa procesal no. Esto se utiliza cuando ya hay una resolución y es en el ámbito judicial. Ahorita estamos viendo ámbito administrativo
pero dentro de este proceso hay unas diligencias para mejor resolver. ¿Qué significa esa etapa? Verónica Ávila, ahí tiene levantada su mano. Cuéntenos, Verónica. Buenas tardes, licenciada. Bueno, lo personal considero que las diligencias a mejor proveer son en el momento en que el juez, con los medios de prueba que ya tiene a la vista, ¿verdad? Que ya fueron presentadas, en ese momento que se utiliza, perdón, que son las diligencias para mejor proveer, el juez vuelve a verificar las pruebas que ya le fueron presentadas para tomar una mejor decisión. Las diligencias es una etapa de carácter procedimental que puede o no llevarse a cabo, ¿verdad? Es una etapa, es la única etapa que puede obviarse dentro de un proceso, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y se menciona que las diligencias para mejor resolver le sirven al juez para verificar nuevamente medios de prueba que no hayan quedado claros, para traer, dice, a la vista del juez, medios, bueno, no dice eso, lo digo yo, para traer a la vista, ¿verdad? De quien esté emitiendo la resolución o quien esté analizando, ¿verdad? Las pruebas que hayan quedado con duda. Entonces, no es para aportar nuevos medios de prueba, porque para aportar prueba existe un plazo, que lo vemos está en la etapa previa a las diligencias, ¿verdad? Es donde se aporta esa prueba. Entonces, posterior a esos 10 días de apertura de prueba o de aportación de los medios de prueba, nosotros no podríamos en las diligencias para mejor resolver aportar medios de prueba, sino que con los que ya se tienen existe una duda para volverlos a analizar, ¿verdad? Para eso sirven las diligencias para mejor resolver. Ahora, cuando nosotros veamos nuestro procesal, nos vamos a dar cuenta que las diligencias son la única etapa que puede o no puede llevarse a cabo, porque podría ser que todo haya quedado muy claro, que no hayan dudas sobre los medios de prueba que se presentaron, y entonces no se lleva a cabo las diligencias para mejor resolver, sino que de una vez, en este caso, ejemplo, se emite la resolución. Para la resolución, nosotros tenemos un plazo de 30 días, ¿verdad? Y posterior a esos 30 días se notifica la resolución dentro de los 10 días de haberse emitido esa resolución. Y posterior a la notificación de la resolución, porque con la resolución termina el proceso administrativo, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y entonces ese proceso se vuelve público al momento de notificarse, ¿verdad? Se le notifica a la parte afectada, a quien se le vaya a imponer la sanción, y la parte, si se encuentra perjudicada en su derecho, ¿verdad? Entonces puede presentar el recurso de revocatoria de 10 días siguientes a haberse notificado la resolución, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas, volviendo un poquito a, perdón, vamos a ver, es una de las cosas que tenemos para nuestro segundo parcial. Volviendo, porque esto amplía el tema de las infracciones de carácter tributario, que ya habíamos visto esta clasificación, ¿verdad?, de las infracciones de carácter tributario que están en el artículo 71 del Código Tributario, ¿verdad?, que establece es el pago extemporáneo de las retenciones, la mora, la omisión del pago de tributos, la resistencia a la acción fiscalizadora, el incumplimiento a las obligaciones formales, que ahí ya vimos que hay un listadito, ¿verdad? Ustedes, y las demás que establezca el código o las leyes tributarias de carácter específico de la materia. Entonces, dentro de los documentos que también les coloqué, ¿verdad? Este es el más completo del ISR. Este es el más completo. Hay dos que ustedes tienen. De hecho, les voy a ir subiendo uno por cada tipo de renta. Nos vamos a dar cuenta, vamos a comenzar la otra semana, ojo, porque el lunes que nos veamos presencial, importantísimo que lleven su código tributario, su ley del IVA y la ley de actualización tributaria, que es la que contiene el ISR, ¿verdad? Que es el 10-2012.
Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de rentas y hay diferentes tipos de regímenes. Eso también lo vamos a ver para el segundo parcial. Les puse otro material de apoyo en relación a las rentas de capital. Ese es el último tipo de renta que vamos a ver en la ley del ISR. Se van a dar cuenta que ahí están las utilidades. De hecho, ¿se recuerdan que nosotros vimos un casito donde estaba la lotería? ¿Verdad? Y lo vimos relacionado con la ley del timbre fiscal. De hecho, ahí ayer que terminé de revisar los exámenes, que ya terminé ayer de revisar sus exámenes, yo esperaría que posiblemente esta semana ya tengan sus notas en el sistema. Estaba viendo que alguien me ponía que aplicaba la ley del timbre, pero me ponía el tipo impositivo del 12% del IVA. Entonces yo dije, ¿de dónde se sacó lo del 12% del IVA si no hemos visto la ley del IVA? Pero, y me hizo el cálculo relacionado con un 12%, ¿verdad? 1.000.000 y le sacó el 120 en lugar de 30. Entonces, ojo porque en el tema de la lotería, pues también vamos a ver que en la ley de actualización tributaria se menciona que paga el 10% de ISR. Entonces se van a dar cuenta que paga dos tipos de impuesto, ¿verdad? El timbre fiscal, que es un 3%, y el 10% de ISR. Entonces viene a grabarse con un 13%, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? El tema de la lotería, pero lo vamos a ver más adelante. Y volviendo entonces, esos son los tres documentos que les he subido hasta el momento para el segundo parcial. No creo que vayan a ser los únicos, perdón, documentos que vayamos a ver para el segundo parcial. Son parte de los documentos realmente que vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué nos toca ver hoy? Nos toca ver, vamos a ver, por acá tengo la presentación. Ley de actualización, no, todavía no vamos a entrar a eso hasta la otra semana. Tenemos para hoy, tenían que buscar los elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del IVA. ¿Se recuerdan que habíamos dejado eso para hoy? Ahora, ahorita les muestro. No sé si ven ahí en pantalla lo de la ley del IVA. ¿Sí? ¿No? No, licenciada. ¿No? Vamos a ahorita. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces tenemos lo de la ley del IVA. Y dentro de la ley del IVA, que es el decreto 27-92, ¿verdad? Está de la materia del impuesto. Se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por normas de la presente ley, sobre actos o contratos. Ahora, dentro de la ley del IVA, si no lo tenían ubicado todavía, tenemos el hecho generador, el periodo de imposición, los sujetos dentro de la ley del IVA, el tipo impositivo, la base imponible y las exenciones. Manjari, ¿nos podría apoyar por favor con la lectura del hecho generador? El hecho generador, por favor.
La escuchamos. Michelle, ¿qué? El hecho generador, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 3 del hecho generador. El impuesto es generado por, numeral 1, la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, reformado por el artículo 2 del decreto número 142-96 del Congreso de la República. Numeral 2, la prestación de servicios en el territorio nacional. Numeral 3, las importaciones. Numeral 4, el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Numeral 5, las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la participación de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. Numeral 6, los retiros de bienes muebles efectuados por... Volvamos, perdón que le interrumpo, volvamos al 5, solo léalo despacito, el 5, por favor. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago, salvo las que se efectúen con ocasión de la participación de la masa hereditaria o la finalización del proindiviso. Ok, ¿qué es el proindiviso? No sabría decirle, licenciada. Alguien por ahí que nos diga qué es el proindiviso. Ahí está, excelente. Para todos aquellos que no sepan qué es el proindiviso, coloquen ahí, copropiedad, ¿verdad? Entonces menciona, con excepción de, cuando la norma nos da una excepción, y más que es en carácter tributario, eso quiere decir que no está afecto al pago del impuesto. Entonces, en este caso, si no está afecto, está exento del pago del impuesto. ¿Sí? Ejemplo, si nosotros tenemos una casa en copropiedad y una cosa es si nosotros vendemos esa copropiedad al otro copropietario, ¿verdad? Nuestra parte, que sería un 50%, ejemplo, a la otra persona, al otro copropietario, la venta estaría afecta al pago del impuesto. Si nosotros donamos, la venta está afecta al pago del impuesto. Si nosotros liquidamos, la ley nos establece, artículo 5 de la ley del IVA, perdón, artículo 3, numeral 5 de la ley del IVA, en razón del hecho generador, nos establece, con excepción de, ¿verdad? No está afecto al IVA, entonces, la liquidación. Ojo, porque ahí sería muy importante el establecer la denominación que se le dé a ese contrato y la estructura que se le brinda al mismo, porque si ustedes dentro del contrato consignan liquidación del proindiviso o de la copropiedad, pero si dentro del cuerpo ustedes ponen que el copropietario, ¿verdad? Juan le está vendiendo, ahí ustedes están confundiendo la terminología y entonces pasa a ser un contrato afecto, porque están colocando un término o un verbo que no corresponde a la acción, ¿verdad? Entonces, importantísimo eso ustedes al momento de redactar contratos, que nosotros tengamos muy, muy presente cuál es el hecho generador. De hecho, yo acabo de tener un caso en donde estamos llevando un proceso sucesorio y entonces al momento de darse la liquidación de los bienes de la herencia, ¿verdad? Nos establece SAT que para la liquidación del impuesto se debe de tomar como base, porque era la cuarta parte la que se iba a liquidar, se debe de tomar como base el valor mayor, como que fuera una compraventa, ¿verdad? Y aquí el hecho generador es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, consultamos en razón de cuál era el fundamento y demás, y platicando, ¿verdad? Nos dieron la razón en que el hecho generador era totalmente diferente, no era una compraventa la que se estaba realizando como para tomar de base el valor mayor entre el registro de propiedad, ICAB y avalúo, ¿verdad? Tal cual lo establece la norma. Entonces hay que tener muy claros esos conceptos
para que el momento del pago del impuesto nosotros lo hagamos o lo liquidemos de manera correcta o asesoremos de manera correcta también a nuestro cliente o nosotros también podamos llevar nuestros propios actos o contratos, ¿verdad? Con la liquidación del impuesto correcta. Sigamos, disculpa que la haya interrumpido. Vámonos al 6, por favor. Numeral 6. Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa, o la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. Numeral 7. La destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo cuando se trate de bienes perecederos, casos fortuitos, de fuerza mayor o delitos contra el patrimonio. Cuando se trate de casos fortuitos o de fuerza mayor, debe hacerse constar lo ocurrido en acta notarial. Si se trata de casos de delito contra el patrimonio, se deberá comprobar mediante certificación de la denuncia presentada ante las autoridades policiales y que hayan sido ratificadas en el juzgado correspondiente. En cualquier caso, deberán registrarse estos hechos en la contabilidad fidedigna en forma cronológica. Numeral 8, reformado por el artículo 151 del decreto número 10-2012 del Congreso de la República, la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Numeral 9, la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Numeral 10, adicionado por el artículo 37 del decreto número 20-2006 del Congreso de la República, la aportación de bienes inmuebles a las sociedades al tenor de lo establecido en el numeral 3, literal D del artículo 7 de esta ley. En los casos Ojo ahí, perdón. Así de una vez lo vemos. Ahí le menciona al tenor del artículo 7. Por favor, leamos lento otra vez ese numeral y vámonos de una vez al artículo 7, porque el artículo 7 nos menciona una exención. Entonces, leamos otra vez ese articulado lento y nos vamos al 7, porfa. Está bien. Numeral 10, la aportación de bienes inmuebles a sociedades. Al Ojo tenor ahí. de los... La aportación, esta afecta. Eso quiere decir paga impuesto, ¿verdad? La aportación de bienes inmuebles a sociedades. Ahora vámonos al 7. Todo el artículo 7. Artículo 7. De las exenciones generales. Están exentos del impuesto establecido en esta ley. Numeral 1. Las importaciones de bienes muebles efectuadas. No. El que acaba de leer, que es el artículo 3, nos hace relación al artículo 7, pero hay un numeral en específico al que nos llama. ¿O solo menciona numeral 7 de manera genérica? Sí, dice numeral 3, literal D. Ajá. Numeral 3, literal D, la aportación de inmuebles a sociedades. No estará exenta la aportación de inmuebles a sociedades cuando el inmueble a aportar sea todo o parte de un inmueble previamente aportado a una sociedad que se dedique al desarrollo inmobiliario. Va, entonces, en ese caso en particular, la aportación que se haga de un bien inmueble está afecta al IVA. ¿Sí? No está exenta del IVA. Porque nos establece que la aportación de un bien inmueble está exenta del pago del IVA. Con excepción de el bien que haya sido previamente aportado a una sociedad de giro inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? La trazabilidad del bien, o sea, ¿ustedes cómo lo hacen? Sacan una consulta en el registro de la propiedad, ¿verdad? Con el número de finca, folio y libro, ven la trazabilidad y ven
¿Cómo se dan cuenta si es de giro o no inmobiliario? Verónica Ávila, ¿cómo corrobora usted eso? ¿Cómo asesoría? ¿Cómo asesoraría a su cliente? Te escuchamos, Verónica. No, no sabría decir. A ver, Víctor Josué Orozco. ¿Me podría repetir la pregunta, licenciada? ¿Cómo verifica si la sociedad es de giro inmobiliario o no? No sé si me equivoco, pero no se tendría que ver en ese caso lo de la ley de la propiedad horizontal. No, no. ¿Qué significa giro? El giro de una entidad. ¿Qué es el giro de una entidad, Andrea Cecilia? La escuchamos, Andrea. Perdón, es que tengo las pantallas abiertas y no podía entrar a Zoom. Pero no sé. A ver, chicos, alguien que sepa. ¿Cómo verifico yo el giro? El giro es la razón del negocio de ellos, el objetivo. El objeto. Ahí está. Ese es el giro. El objeto que tiene esa sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es su rubro de negocio? Si es el giro de carácter inmobiliario, entonces no está exenta la aportación, ¿verdad? Del IVA, claro está. Muchísimas gracias. Volvamos entonces a la lectura del artículo 3, por favor. Disculpa ahí la interrupción, pero sí era importante hacer esa acotación. En los casos señalados en los numerales 5, 6 y 9 anteriores, para los efectos del impuesto, la base imponible en ningún caso será inferior al precio de adquisición o al costo de fabricación de los bienes. Sí, ahí finaliza, licenciada. Y ahí finaliza nuestro artículo 3. Ok. Periodo de imposición, artículo 4, Milicen Navas. Buenas tardes. Hola, Milicen, gusto de saludarle. Ahorita se lo... Capítulo 2 de la fecha de pago del impuesto. Artículo 4. De la fecha de pago del impuesto, el impuesto de esta ley debe pagarse 1. Por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura, cuando la entrega de los bienes muebles sea anterior a la emisión de la factura. El impuesto debe pagarse en la fecha de la entrega real del bien. Por la prestación de servicio en la fecha de la emisión de la factura, si no se ha emitido factura. El impuesto debe pagarse en la fecha en la que el contribuyente perciba la remuneración. En el caso de la venta o permuta de vehículos automotores, conforme lo dispone el artículo 57 de esta ley, el impuesto debe pagarse por el adquiriente en la fecha en que se emita la factura. En caso de que conforme a la ley la venta sea otorgada exclusivamente en escritura pública, el testimonio que registre el pago del impuesto debe extenderse dentro de 15 días a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura, bajo responsabilidad del comprador. Si el testimonio se compulsare después del plazo indicado en el párrafo anterior, se cargarán los intereses y las multas que legalmente procedan, lo que el notario hará constar en la razón del testimonio extemporáneo. 2. En las importaciones, en la fecha en que se efectúe el pago de los derechos respectivos, conforme recibo legalmente extendido. Las aduanas no autorizaron los bienes del recinto aduanero sin que previamente estén debidamente cancelados los correspondientes impuestos. En las adjudicaciones, en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. En los retiros de bienes muebles previstos en el artículo 3, numeral 6, en el momento del retiro del bien respectivo
o de la prestación del servicio. En los arrendamientos y en la prestación de servicios periódicos, al término de cada periodo fijado para el pago de la renta o remuneración efectiva percibida. En los faltantes de inventarios, a que se refiere el numeral 7 del artículo 3, en el momento de descubrir el faltante. En los seguros y fianzas, en el momento en que las primas o cuotas sean efectivamente percibidas. Solo. Víctor Josué Orozco, el sujeto pasivo, por favor. Muchísimas gracias por la lectura del artículo anterior. Capítulo 3 del sujeto pasivo del impuesto. Artículo 5. Del sujeto pasivo del impuesto. El impuesto afecta al contribuyente que celebre un acto o contrato grabado por esta ley. Artículo 6. Otros sujetos pasivos del impuesto. También son sujetos pasivos del impuesto número 1, el importador habitual o no. 2, el contribuyente comprador cuando el vendedor no esté domiciliado en Guatemala. 3, el beneficiario de servicios si el que efectúa la prestación no está domiciliado en Guatemala. 4, el comprador cuando realiza operaciones de conformidad con el artículo 52 de esta ley. 5, las sociedades civiles, las mercantiles, las irregulares y las de hecho y las copropiedades, salvo las comunidades hereditarias en los casos previstos en el artículo 3, numeral 5. Si dichos sujetos no cubrieran el impuesto, cada adjudicario será responsable de su pago en la parte correspondiente a los bienes que se les sea adjudicados. Esa sería un responsable solidario si nos vamos al código tributario, ¿verdad? Ese último caso. Brenda Carolina, el tipo impositivo, por favor, el artículo 10. Con gusto. Gracias. Capítulo 5 de la tarifa del impuesto, artículo 10, tarifa única. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de esta ley pagarán el impuesto con una tarifa del 12% sobre la base imponible. La tarifa del impuesto en todos los casos deberá estar incluida en el precio de venta de los bienes o el valor de los servicios. La recaudación resultante de la tarifa única aplicada, el monto correspondiente a 3,5 puntos porcentuales, se asignará íntegramente para el financiamiento de la paz y desarrollo, con destino a la ejecución de programas y proyectos de educación, salud, infraestructura, introducción de servicios de agua potable, electricidad, drenajes, manejo de desechos o a la mejora de los servicios actuales. La distribución de los recursos. Yo creo que ahí quedémonos si quiere. Entonces, la base, perdón, el tipo es el 12%, ¿verdad? Ajá. Y de ahí tenemos la base imponible. De acuerdo, ya, la base imponible, por favor. Está bien, licenciado. Ar- Capítulo 6 de la base del impuesto. Artículo 11. En las ventas. La base imponible de las ventas será el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada los siguientes rubros. 1. Los reajustes y recargos financieros. 2. El valor de los envases, embalajes y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución. Cuando dichos depósitos sean devueltos, el contribuyente rebajará de su débito fiscal del periodo en que se materialice dicha devolución el impuesto correspondiente a la suma devuelta. El comprador deberá rebajar igualmente de su crédito fiscal la misma cantidad. 3. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figuren en las facturas.
Artículo 12. En la prestación de servicios. La base imponible en la prestación de servicios será el precio de los mismos menos los descuentos concedidos de acuerdo con prácticas comerciales. Debe adicionarse a dicho precio aun cuando se facturen o contabilicen en forma separada los siguientes rubros. 1. Los reajustes y recargos financieros. 2. El valor del bien que se utilice para la prestación del servicio. 3. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figuren en las facturas, salvo contribuciones o aportaciones establecidas por leyes específicas. Artículo 13. En los siguientes casos se entenderá por base imponible. 1. En las importaciones, el valor que resulte de adicionar al precio CIF de las mercancías importadas, el monto de los derechos arancelarios y demás recargos que se cobren con motivo de la importación o internación. Cuando en los documentos respectivos no figura el valor CIF, la aduana de ingreso lo determinará adicionando al valor FOB el monto del flete y el del seguro si lo hubiere. 2. En el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, el valor de la renta al cual deberá adicionarse el valor de los recargos financieros si los hubiere. 3. En las adjudicaciones que se refiere al artículo 3, numeral 5, el valor de la adjudicación respectiva. Y 4. En los retiros de bienes muebles previstos en el artículo 3, numeral 6, el precio de adquisición o el costo de fabricación de los bienes muebles. De igual manera, se determinará para los faltantes de inventarios y donaciones a que se refiere el artículo 3, numerales 7 y 9 respectivamente. Ok. Vamos a ver el primer caso, chicos. Bueno, pero previo al primer caso, Adam, ¿cuáles son los contratos que están afectos al IVA? 5 contratos que están afectos al IVA. Lo escuchamos, Adam. Sí. ¿Me escuchado hasta a mí? Sí. No sé si estoy mal, ahorita solo estoy por pura memoria porque estoy buscando el artículo específicamente, pero eran, por ejemplo, el de la primera compra-venta, era el de los testamentos directamente, el de las herencias, si no me equivoco, y los otros dos no los recuerdo, honestamente. Vamos a ver, muchísimas gracias. A ver, Luis Áviles Castellanos. Hola, licenciada. Hola. Si le soy honesto, no me Miren, pues, chicos, no es que se recuerden o no se recuerden. Véanlo en su ley. Todo está dentro de la norma. No hay nada inventado. Yo ¿Cuáles diría son? que el contrato de donación entre vivos y también el contrato de arrendamiento están sujetos a impuestos. Le faltan donación, arrendamiento, faltan 3. ¿Qué otros 3? La permuta, licenciada. 3, faltan 2. Falta 1. La permuta. Ya la dije. Las importaciones, licenciada. Ese no es un contrato, es un acto. Las adjudicaciones. Tampoco. ¿El contrato de prestación de servicios? La prestación de servicios la marca la norma como un acto, no como un contrato. La compra-venta, la primera compra-venta, permuta, donación, arrendamiento, compra, venta, ahí está, compra, venta, permuta, donación, arrendamiento. Compra, venta, permuta, arrendamiento, donación. ¿Qué otro? Hay uno más. El traslado de bienes a sociedades, no.
La aportación de bienes. Aportación de bienes. Ahora, todos los demás contratos, nos vamos a la ley del timbre. ¿Se recuerdan? La ley del timbre, el hecho generador, el primer supuesto del hecho generador de la ley del timbre nos establece los contratos civiles y mercantiles. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Eso tan importante. Entonces, todos aquellos que no estén afectos al IVA están afectos, por ende, al timbre, con excepción que estuvieran exentos o no afectos, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles no están afectos? Ojo, acá hay un no afecto, que es la liquidación del proindiviso, de la copropiedad, ¿verdad? Entonces, primer caso, sencillo. En la ley del IVA siempre, ¿verdad? Vamos a ver. El señor Pedro Calito, o si ustedes quieren le pueden poner nombre. El señor A aportó un bien inmueble en el año 2010 a la Sociedad Inmobiliaria Santa Fe por un monto, por una justipreciación, la aportación de 500,000 quetzales. La inmobiliaria, la Sociedad Inmobiliaria Santa Fe, les dije, ¿verdad? Inmobiliaria Santa Fe, hoy realizará una aportación del bien en virtud que desea trasladarlo a la Sociedad Los Gauchitos, dedicada a la venta de comida, por una justipreciación de 1,000,000 de quetzales. ¿Sí? Entonces, en este caso en específico, 5 elementos de la relación jurídico-tributaria. Ahora, ¿cuál sería el impacto fiscal? Claro está. Si la entidad, la inmobiliaria Santa Fe, en lugar de aportarlo, lo donara a la inmobiliaria Los Gauchitos, o bien lo vendiera a la inmobiliaria Los Gauchitos. El caso principal es que lo va a aportar. Pero ¿cuáles serían sus recomendaciones adicionales si la entidad, el representante legal de la entidad le consulta cuál sería la repercusión tributaria, ¿verdad? Según la justipreciación en la que se va a hacer la aportación, o sea, la negociación, si lo queremos ver desde ese punto de vista, si ellos en lugar de aportarlo, lo donan o bien lo venden. Recordemos que habíamos ley del timbre también ahí, ¿verdad? Entonces, entra ley del timbre, ley del IVA, pero solo en la aportación veamos los elementos de la relación jurídico-tributaria. Para los otros efectos tributarios añadidos, que es si la vende, si la dona, solo veamos cuál sería su recomendación en razón del impacto tributario, ¿sí? Para ver qué sería lo más recomendable. Démosle pues, chicos, 10 minutos y lo resolvemos de una vez, por favor. A ver, Javier. Sí, yo tengo como aportación del inmueble por parte del señor a la sociedad de conformidad con el artículo 3, numeral 10. Como periodo de imposición, consigné el artículo 4, número 2, perdón, número 3, en las adjudicaciones en el momento en que se documente o entregue el bien respectivo. El sujeto pasivo son tanto la persona que aportó el inmueble como la sociedad que recibió la misma. Solo puede haber un sujeto pasivo. Entonces yo diría que es la sociedad.
que recibió la aportación del inmueble. Ujú. Y como tipo impositivo es el 12% y la base imponible, eso es lo que estaba buscando ahorita. ¿Qué base dimos para la aportación? Ahí dimos un monto. Sí, no lo encuentro, licenciada. Creo que es el artículo 13, pero no estoy seguro. Pero, ¿cuál es el monto? No el fundamento. Ah, perdón. No, no he hecho el cálculo. No, Disculpe. sin hacer el cálculo. No es el cálculo, es el monto, es la base. No, no sabría decir, licenciada. Gracias. 12%. Disculpe. 12% es el tipo, que es el porcentaje que se va a pagar de impuestos sobre la base. ¿Cuál es la base, Daniel Macario? Ok. ¿Hay algún análisis diferente de alguien? Yo, licenciada, Ujú, bueno, yo la entendí diferente porque, bueno, o sea, sí, en primer lugar, el señor Calito ujú. aportó un bien inmueble a la sociedad inmobiliaria. O sea, ahí sí hubo, sí tuvo que haber pagado el impuesto al valor agregado, porque la sociedad se dedicaba al desarrollo inmobiliario. Pero, como en este caso, la sociedad inmobiliaria Santa Fe aportó un bien inmueble a una sociedad que se dedica a la venta de comida, entonces en este caso está exento. Esta sociedad no tiene que pagar porque no se dedica al desarrollo inmobiliario. Vamos a ver. Está bien su respuesta. Para todos los demás que pusieron que había un tipo impositivo, ahí está. No, perdón. Ahí sí está afecta, no está exenta la aportación. ¿Por qué? Porque ya se aportó previamente a una sociedad del giro inmobiliario, previamente. Y esta sociedad ahorita lo va a trasladar a otra, pero previamente ya se aportó. Eso quiere decir que en este caso la aportación del bien sí paga el IVA, sí está afecta del IVA, no está exenta del IVA, ¿verdad? Ahora, Brian Coy, el efecto tributario de la donación o de la compraventa, ¿cuál es? No sabría decirlo, licenciado. ¿Alguien que tenga la respuesta? Sí, Yo, Emanuel. Sí, como la pregunta que usted nos hacía era, ¿cuál sería el impacto, por ejemplo, si la inmobiliaria en lugar de aportarlo, lo donara o lo vendiera? Pues, yo creo lo que entiendo daría exactamente lo mismo, porque vamos, vamos al hecho de que por la misma naturaleza de ser era una inmobiliaria, no hay manera que realmente se le pueda eh, ser exento del pago del IVA, pero ajá, es puro análisis mío, no termino de entender si sería así, Entonces, la donación. porque la donación y la compraventa igual pagarían los 12% de IVA. Ajá. La donación paga el 12% de IVA, viene a ser el mismo impacto tributario, pero la compraventa, el señor Calito ya previamente lo había comprado, aunque él posterior a su compra lo haya aportado. Y esta sería una segunda aportación, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Pero no hay una segunda aportación para usted dentro del derecho, no hay una segunda, primera, tercera aportación, eso no. Eso es una aportación en acto. Pero ya hubo una compra previa por parte del señor Calito al momento de obtener el bien inicialmente. Ahora, si yo les hubiera puesto, porque posiblemente también no lo aclaré, ¿verdad? Que ya había una venta previa por parte del señor Calito y posteriormente lo aportó a la inmobiliaria y ahora la inmobiliaria lo quería aportar a la otra sociedad. Entonces, en ese caso, ¿verdad? El impacto sería un 3% porque ya sería una segunda venta, ¿verdad? Independientemente sea una sociedad o una
individuo. ¿Por qué? Porque lo que se ve es el acto o contrato, ¿verdad? Que genera el impuesto. Ahora, ejemplo, porque habría que ver esa trazabilidad del bien, ¿verdad? Ustedes, ejemplo, que lo haya adquirido por herencia, pero en algún momento el bien se adquiere por una compra, ¿verdad? Pero creo que si hubiera sido más clara, hubiera sido diferente. Entonces depende, ¿verdad? Ustedes. Una segunda, Adam, ¿qué manda? Sí, licenciada, no sé si igual creo que el compañero indicó los sujetos, no había escuchado el sujeto pasivo, pero yo personalmente tampoco tengo claro cuál sería el El sujeto pasivo sujeto porque, pasivo es ajá, quien recibe, así es, ¿verdad? pero Es en el este que debe de caso, pagar el impuesto, ¿sí? ajá, que Entonces sería en es este la caso los sociedad 2, gauchitos. los gauchitos. Ah, exactamente. Pero, ajá, yo lo puse así, pero entendiéndolo que no sé si en todo caso los gauchitos sería a través, como contribuyente o como representante, porque la ley del IVA indica que tendría que ser Ah, como, sería un responsable por representación. sí, sí, esto sería representante. Pues, sí, pues, porque yo como vi Ujú. en la ley del IVA puse contribuyente, pero sí, intuía que era representante. Ok, Pero ahí solo pongamos sujeto pasivo y no lo clasifiquemos en razón del código tributario. Sujeto pasivo es la entidad de los gauchitos. ok. Muchos de ustedes en el examen, de hecho, claro, la entidad de los gauchitos actúa a través de un representante legal, ¿verdad? Una persona física, ¿verdad? Pero en sí la persona jurídica es susceptible de derechos y obligaciones según lo que nosotros conocemos en nuestro derecho civil, ¿verdad? Que clasifica a las personas como individuales o jurídicas. Ahora, en el examen, algunas personas, ojo, porque me pusieron, creo que también estaba el señor Calito, ¿verdad? No sé por qué. El apellido nunca se lo he visto a nadie, pero yo me lo inventé para efectos de mis exámenes. Em, en el examen también teníamos un caso de una entidad, que era el primer caso, si no estoy mal, ¿verdad? Que era una compraventa también, solo que había un 3% de impuesto. Pero en el caso, ustedes colocaron, algunas personas colocaron el señor Calito como el sujeto pasivo, pero el señor Calito a nombre personal no estaba comprando, ¿verdad? Sino que era la entidad, y claro está, hay alguien que ejerce los derechos y obligaciones, que firma, si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero la entidad. Entonces, solo para que vayan sabiendo más o menos en razón de su nota, cuando tengan su nota, ¿verdad? Algunas cositas ahí del examen. ¿Alguna otra duda? Gustavo Álvarez, por ahí tiene su mano levantada. En el caso, si pues llegara un cliente con este caso en particular, pues realmente si fuera ya sea una venta o una donación o una aportación, pues igual pagaría el IVA, ¿verdad? Si fuera, Así. si fuera este el caso. Ahora, ejemplo, si yo le hubiera aportado a una entidad, a los gauchitos, ¿verdad? Exactamente, ajá. La primera aportación hubiera sido los gauchitos y los gauchitos se la va a aportar a otra sociedad, a una segunda sociedad, a Los Pasos. Y siempre uso Los Pasos también. Los Pasos y se dedica a maquinaria, construcción o lo que quieran. Ahí está exenta la aportación del La bien. aportación, ajá. A ¿Verdad? menos que fuera una donación por causa de muerte también. ¿Qué? No pagaría, estaría exento al IVA. Si fuera directamente el señor Calito a la sociedad. Es que la donación por causa de muerte viene a ser un sucesorio. Sí, aquí está como exentos al pago. Porque está afecto a otro impuesto. Ok. Entonces, sí, en este caso, si fuera directo a los gauchitos, ahí sí sería lo indicado decirle, mire, apórtelo para que la sociedad no pague el IVA. Si no hubiera sido previamente aportado a una sociedad de giro inmobiliario, que esa es la excepción a la regla de la exención del impuesto en razón de la aportación, sí, habría que analizar el objeto de la sociedad a la Ah, que fue aportado previamente. ok. Y, licenciada, disculpe que le haga otra pregunta. No se preocupe, un placer. Yo actualmente estoy en la junta directiva del edificio donde vivo y esta inmobiliaria pues tiene una bomba de agua y nos la quiere dar a nosotros. Entonces, creo que es muy parecido a este caso, ¿verdad? Que Seguramente si está en la junta directiva, está constituida como una asociación, sin fines de lucro. ¿verdad? Ajá. Entonces, Entonces, nosotros no pagaríamos, no importa qué tipo de traslado de dominio sería.
Está exenta, exacto, del pago de impuestos porque es una sin fines de lucro y no se va a utilizar. Recordemos que las asociaciones, al igual que los colegios, al igual que las iglesias evangélicas, en el año 2012, si no estoy mal, se da ese, si lo queremos ver, esa ruptura, ¿verdad? Porque anteriormente todo, ¿verdad? Estaba exento, pero de repente yo no sé si ustedes vieron una noticia, tal vez estaban muy patocos ustedes, pero una noticia que los colegios, pues obviamente lucran con la venta de uniformes, con la venta de útiles, con la cafetería que tienen interna y demás, entonces por no, y estaba exento todo, ¿verdad? Y todo estaba exento de impuestos. Entonces hicieron una clasificación, ¿verdad? ¿Qué está exento? La educación, ¿verdad? La educación. Pero todo aquello que no sea parte de la educación, o sea, ya dígase venta de útiles, venta de uniformes, eso ya, si bien es cierto, está como conexo al rubro de educación, pero no es la educación como tal, ¿verdad? Entonces ya está, afecta. Entonces, en las entidades no lucrativas, asociaciones, fundaciones, iglesias evangélicas, ejemplo, la asociación, ¿no? Lo que usted me dice en el tema de la asociación, su fin es, o por lo menos se constituye en beneficio de sus asociados. Todas las actividades van hacia adentro, hacia sus asociados, ¿verdad? Con diferencia de una fundación o una ONG, que las actividades van hacia afuera, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Entonces, y todas son sin ánimo de lucro. Entonces, la asociación, cuando ya se va a dedicar, ejemplo, a vender algo, entonces ahí que no sea para sus asociados, sino para tener un lucro, ¿verdad? Como tal, una entrada de dinero, una ganancia. Entonces ahí debiera de estar afecta, ¿verdad? Entonces tenemos como algo híbrido. Eso es algo complejo de entender, pero sí, en este caso de lo de la bomba de agua, si se los van a donar, a aportar a lo que sea, está exenta del pago de impuestos porque ustedes son una asociación. Diferente sería si ustedes fueran una sociedad, ¿verdad? Si se los aportaran, ¿verdad? Esa es la figura que está exenta, pero si fuera una venta, una donación, pues entonces en este caso estuviera afecta porque es una figura de carácter lucrativo, ¿verdad? No sé si logré esclarecer su duda. Sí, sí, justo. Gracias, licenciado. Un gusto, un placer. Bueno, chicos, pues ha sido un gustazo volver a estar con ustedes. El lunes, por favor, Código Tributario, Ley del IVA y, vamos a ver, Código Tributario, Ley del IVA y Ley del ISR, por favor. Ley de timbre siempre llévenla porque tiene mucha relación con el tema de aquellos contratos que no estén afectos al IVA van a estar afectos por ser civiles y mercantiles al timbre. Puede haber algún caso que veamos en donde esté afecto al timbre por no estar afecto al IVA. Entonces sería bueno que la lleven siempre. Nos vemos el lunes. Que pasen un bendecido fin de semana. Hasta pronto. Feliz tarde, Muchas licenciado. gracias. Adiós.